Hemos convertido un planeador de la cadena Lidl en un avión acrobático motorizado. Estos aviones se pueden encontrar por un precio de unos 10 euros. Empezamos reforzando el ala con 2 tiras de fibra de carbono. Se han utilizado tiras de fibra de carbono de 50 centímetros de longitud, 5 milímetros de ancho y 1 milímetro de espesor, que se pueden comprar en AliExpress. Se ha recortado su longitud hasta los 48 centímetros para que se ajusten a la zona plana del intradós del ala. Antes de pegar las tiras hay que comprobar que entran bien en el corcho. Después, se untan con pegamento por ambas caras y se meten en el corcho fuertemente para evitar que sobresalgan de la superficie. En nuestro caso, hemos martilleado las tiras para asegurarnos de que entran en todo su ancho. Colocamos 2 tiras de canto, la primera a 3,5 centímetros del borde de ataque del ala, y la segunda a 9,5 centímetros del borde de ataque del ala. A continuación, cortamos los alerones del cuerpo del ala. Nuestros alerones miden 20 centímetros de largo y 4,5 centímetros en su mayor ancho. No hemos querido colocar los alerones en los extremos del ala pues esa zona no está reforzada con las tiras de carbono. El estabilizador horizontal no es recto en su borde de fuga, así que lo cortamos para poder colocar el timón de profundidad. El borde de fuga se refuerza con un palillo de madera de 3 milímetros de diámetro. Procedemos a quitar la cabina y a recortar los trozos salientes. Como refuerzo longitudinal, usamos una varilla de fibra de carbono de 4 milímetros de diámetro. Como no teníamos una varilla de la longitud adecuada, hemos juntado 2 trozos, uniéndolos con hilo y pegamento de cianocrilato. Es importante que la varilla recorra el fuselaje de punta a punta. Si solamente la colocamos en una parte del fuselaje, cuando el aparato reciba un fuerte impacto este romperá justamente donde termina la varilla de carbono. Hacemos el hueco en el cuerpo de corcho y a continuación metemos y pegamos la varilla. Preparamos un trozo de chapa de madera como base para el motor. La madera tiene un exceso en uno de los lados que servirá para encajarla dentro del cuerpo de corcho. Se atornilla el motor a la base. Después, encajamos la madera dentro del cuerpo y la fijamos con pegamento. El motor tiene dimensiones 22 por 12, con una constante de velocidad de 2450. La potencia de este motor es de 280 vatios. Cortamos el corcho del fuselaje para crear un hueco para la hélice. La hélice es una tripala de 5 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de paso. Este corte en el fuselaje no presentará problemas estructurales al avión, pues en realidad el fuselaje es en sí la varilla de carbono y el corcho no es más que el relleno donde encajar la electrónica. Con otro trozo de chapa de madera, creamos una pieza en forma de T que transmita el empuje del motor al fuselaje del avión. El borde de fuga del estabilizador vertical tampoco es recto, así que lo recortamos y lo reforzamos con un palillo de madera de 3 milímetros de diámetro. A continuación, terminamos de montar la cola en T. Abrimos hueco en el corcho para colocar los servos de las superficies de control de la cola. Es importante no colocar los servos demasiado retrasados, pues en ese caso necesitaremos mucho peso en el morro para dejar el centro de gravedad en su sitio. Si no nos excedemos con los momentos de la cola, podremos equilibrar el avión con baterías de 1500 mAh. Si colocamos los pesos de la cola demasiado atrasados, entonces necesitaremos poner en el morro baterías de 1800 mAh para dejar el centro de gravedad en su posición correcta. Lo ideal es usar baterías poco pesadas para no elevar el peso global del aparato y no empeorar sus características aerodinámicas. Procedemos a colocar las superficies de control. Estas están hechas a partir de una lámina de poliestireno extruido, que luego se ha encintado con cinta de embalar. El timón de profundidad está reforzado en su borde de fuga con un palillo de madera de 3 milímetros de diámetro. Estas superficies se cosen a los estabilizadores con hilo de pescar de 0,6 milímetros de diámetro. Ambos timones tienen un ancho de 3,5 centímetros. Las conexiones de los servos con las superficies de control se realizan con alambre, hilo de coser, pegamento de cianocrilato y palillos de madera de 3 milímetros de diámetro. Cortamos diagonalmente los alerones en la zona de la bisagra para redondear este lado. Introducimos unos palillos mondadientes en el cuerpo de los mismos. Estos palillos serán el eje de la bisagra. Creamos 2 cortes en las alas donde introducir los ejes de las bisagras y rellenamos estos huecos con pegamento. Los alerones han de estar separados unos milímetros de las alas para que estos puedan girar adecuadamente. A continuación, colocamos cinta americana sobre los huecos de las bisagras. La cinta se ha de colocar con el alerón girado hacia abajo.
Si lo hacemos con el alerón horizontal, impediremos que éste pueda girar después. Comprobamos que el alerón no ofrezca una excesiva resistencia al giro. Se pegan las orejas de los alerones, colocándolas en el punto medio de la longitud del alerón. Abrimos hueco en el corcho para agregar los servos de los alerones, y los conectamos a las orejas de los alerones con varillas metálicas. Estos servos se colocan junto a la primera tira de fibra de carbono para que estén bien anclados. Procedemos a abrir un hueco en el corcho del morro para colocar la batería de 1500 mAh. El hueco se abre hasta que encontremos la varilla de fibra de carbono que recorre el fuselaje por abajo. La batería ha de descansar sobre esta varilla. Cuando el avión recibe un impacto, puesto que la batería tiene mayor densidad que el resto de los elementos, ésta tiende a separarse y partir el morro del avión dada su mayor inercia. Por ello, es importante que la batería descanse sobre la varilla. Cubrimos la parte inferior del fuselaje con cinta americana, para tapar el corte que hicimos para introducir la fibra de carbono. Colocamos además unos trozos de goma eva bajo el fuselaje de forma que mitiguen el aterrizaje y protejan el corcho del rozamiento con el suelo. Para fijar las alas al fuselaje, hincamos un palillo de madera de 3 milímetros de diámetro, asegurándonos de que atraviese tanto el fuselaje como las alas. Se ha untado previamente con cola de carpintero. Para proteger las alas de los impactos, cubrimos las puntas con cinta de embalar. El corcho ofrece una buena resistencia a la compresión, pero una mala resistencia a la tracción y al cortante. Con la cinta, limitaremos las deformaciones del corcho, y evitaremos que éste rompa. La cinta absorberá todas las tensiones que reciba el ala y las reforzará considerablemente añadiendo un peso mínimo al avión. Para el borde de ataque del ala, usamos cinta americana como refuerzo. Con una pieza de poliestireno extruido, cubrimos la pieza en T que forma la base del motor de forma que ésta no ofrezca demasiada resistencia al aire. Con hilo de pescar de 0,6 milímetros de diámetro, anclamos la cola a las puntas de las alas, usando como punto de anclaje el palillo de refuerzo para el estabilizador vertical. El rebufo de la hélice incide lateralmente en el estabilizador vertical y tiende a doblar y girar toda la cola hacia un lado. Con este anclaje, evitamos este fenómeno, y de paso fijamos el decalaje del estabilizador horizontal. Cuando se introducen a presión los servos para la cola dentro del fuselaje, es normal que ésta ceda hacia atrás, alterando el decalaje del estabilizador horizontal y alterando toda la aerodinámica del aparato. Con el anclaje se evita también este problema. Pintamos el intradós de las alas de rojo de forma que se aprecie bien la posición del avión cuando está alejado. En el estabilizador horizontal colocamos unas pegatinas blancas, que servirán para proteger el corcho y además nos permitirán distinguir si vemos la panza del avión o el lomo del mismo. Para ello, pintamos de rojo el intradós, como ya se hizo con las alas. Con trozos de goma eva, cubrimos los huecos del servo para el timón de cola. Rebajamos un poco el volumen de los alerones para asegurarnos de que estos giren libremente sin trabarse. Si llegaran a trabarse mientras volamos, tendremos serios problemas para controlar el avión. Puesto que tenemos que acumular en el morro tanto la batería como el variador y el receptor con el objeto de dejar el centro de gravedad en su sitio, hemos creado un separador de plástico y palillos para que el variador no reciba ni transmita calor a los otros elementos. Todos estos elementos se podrían retrasar de posición si en vez de usar la batería de 1500 mAh usáramos la batería de 1800 mAh, pero el exceso de peso de esta segunda batería lo acusaría el avión. El peso final del aparato es de 518 gramos. La superficie alar es de 0,115 metros cuadrados. La carga alar es de 4,5 kilogramos por metro cuadrado. El cociente empuje a peso es superior a la unidad. El centro de gravedad para el planeador original está a 5 centímetros del borde de ataque del ala. Pero este centro de gravedad solo es el idóneo para las velocidades típicas de planeo, es decir, velocidades bajas. Si queremos usar el avión para realizar acrobacias basadas en la velocidad, debemos adelantar el centro de gravedad y situarlo a unos 4 centímetros del borde de ataque del ala, o incluso a 3,5 centímetros. La velocidad de equilibrio del avión es la velocidad en la que se equilibran los momentos de las alas y de la cola y permiten al avión volar recto. Por encima de la velocidad de equilibrio, el avión tiende a cabecear hacia arriba. Por debajo de la velocidad de equilibrio, el avión tiende a cabecear hacia abajo. La velocidad de equilibrio se puede modificar cambiando la posición del centro de gravedad. Cuanto más adelantemos el centro de gravedad, más alta será la velocidad de equilibrio,
de forma que podamos volar a gran velocidad sin que el avión tenga tendencia a cabecear hacia arriba. Aclaramos que la idea de colocar un motor propulsor tras las alas en vez de un motor tractor en el morro, se debe a que queremos protegerlo de posibles impactos. Los motores delanteros están demasiado expuestos a los golpes, y muchas veces obligan a colocar un tren de aterrizaje al aparato. Este es un avión acrobático diseñado expresamente para durar y para resistir las posibles caídas. Pero la decisión de colocar el motor detrás, implica per se un aumento del peso final. Es decir, esta masa del motor que podría ayudar a mover el centro de gravedad hacia adelante si estuviera en el morro, lo que hace es moverlo hacia atrás dada su posición tras las alas, y esto implica que se tengan que acumular otras masas en el morro para contrarrestar el momento hacia atrás que crea el motor. Un avión de este tipo con un motor delantero, reduciría considerablemente el peso final del aparato y aumentaría su velocidad máxima. Pero presentaría los inconvenientes que ya hemos citado. Se dejan las imágenes del vuelo del avión. Y esto es todo, gracias.